Ahora tenemos oportunidad de hablar con el propio Anaya, que se encuentra en la línea telefónica, pues con este mensaje que le envía al presidente de la República, saque las manos del proceso electoral que le dice a Enrique Peña Nieto. Ricardo Anaya, gracias por tomar la comunicación para hablar del tema. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Pues así es, Carmen, yo lo dije con toda claridad el día de ayer. Es el presidente de la República quien está detrás de esta campaña para sacarme de la boleta electoral, para que yo no participe en la elección presidencial. Están usando de manera facciosa y además de manera ilegal a la Procuraduría General de la República. Y yo tengo muy clara la razón, Carmen. Yo me he comprometido públicamente y no es de ayer. Pueden ver el discurso del día en el que yo anuncié que buscaría ser candidato a la presidencia de la República y ahí van a encontrar que dije con toda claridad que mi planteamiento era romper el pacto de impunidad, es decir, castigar a quienes hubieran cometido actos de corrupción, lo cual contrasta increíblemente, para sorpresa de muchos, con la posición de Andrés Manuel López Obrador, que ya dijo con toda claridad, ahí está su discurso en Acapulco, donde informa que da una amnistía anticipada, lo dijo en la entrevista en Tabasco, se lo dijo a Jorge Ramos, lo volvió a decir la semana pasada en Tamaulipas. Mi posición es exactamente la contraria. Yo creo que los señalamientos de corrupción a este gobierno son gravísimos, empezando por la Casa Blanca, un tema que jamás quedó aclarado, donde hicieron que un subordinado, Virgilio Andrade, hiciera una investigación para exonerar a su propio jefe. El caso de Odebrecht, ahí están las declaraciones de los más altos directivos de la empresa, que no solo están respaldadas en un dicho, que dicen cuántos millones de dólares entregaron, a través de qué bancos, otro tema que no ha sido aclarado, el socavón, la estafa maestra, lo más reciente, 6,000 millones de pesos que desviaron a través de un mecanismo del que ya dio cuenta otra vez, no un opositor, no un crítico, sino la Auditoría Superior de la Federación. Lo que está documentado es que hacían transferencias a organismos públicos para evadir las licitaciones, ejemplo, Radio y Televisión de Hidalgo, Radio y Televisión de Quintana Roo, de ahí dispersaban el recurso a través de empresas fantasma y de ahí a personas físicas y se pierde el rastro del dinero. Ahí hay un muy probable acto de corrupción, pero además un acto inhumano, porque estamos hablando de dinero que tenía que ir a los más pobres del país, dinero que estaba destinado a combatir la pobreza. Y frente a esto, Carmen, yo he hecho una propuesta muy concreta. Primero, una fiscalía autónoma. Yo no creo que el actuar de la Procuraduría deba depender del capricho del gobernante en turno. Por eso creo que la Fiscalía tiene que ser autónoma. Y segundo, una comisión de la verdad con asistencia internacional para dar seguimiento a estas investigaciones. Y el mecanismo está claro, se solicita al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas analiza la viabilidad y en su caso, el propio secretario general de la ONU nombra al jefe de la comisión y a su equipo con dos propósitos. Uno, vigilar que todo esto no sea una vendetta política, pero también vigilar que no haya impunidad y se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que dije ayer, Carmen, lo sostengo y por supuesto que reitero mi exigencia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que saque las manos del proceso electoral y deje que sean los mexicanos quienes en plena libertad decidan quién sea el próximo presidente de México. Diriges, Ricardo Anaya, como pues candidato presidencial a la coalición de la coalición por México al frente, el mensaje directamente a Enrique Peña Nieto. ¿Supones que te va a contestar? No, lo dirijo a él, primero porque todos sabemos que él tiene mando. Mira, olvídate de mi discurso de ayer, ve la carta que se publica en Nexos, en Letras Libres, y yo quiero ver quién va a cuestionar a José Goldenberg, a Héctor Aguilar Camín, a Emilio Álvarez y Casa, a Enrique Krause, a Claudio X González Guajardo, a Jacqueline Pechard, a Ricardo Rafael, y te voy a leer un párrafo de su texto. Dicen, ante la falta de autonomía del Ministerio Público, usted, presidente Peña Nieto, es la máxima autoridad responsable de este proceso. Es decir, todo esto que ha estado haciendo la PGR, por supuesto que es su responsabilidad, porque de él depende directamente este señor, Elías Beltrán, al que tienen como encargado en la Procuraduría General de la República,
y no fue, digamos, un acto de valentía el de ayer. Es un dicho que sostengo. Sí es el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que ha emprendido esta embestida en mi contra para tratar de sacarme de la elección presidencial. Dices una cosa, Ricardo Anaya, que me parece importante resaltar de tu mensaje a Peña Nieto y del mensaje que envías pues a la sociedad mexicana. Estás hablando de consolidar de tu compromiso político como candidato a la presidencia, de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista, pero le agregas algo que me parece importante decirte de qué va, preguntarte de qué va. Fiscalía autónoma y apartidista, acompañada por una comisión de la verdad con asistencia internacional. Abunda sobre eso, Ricardo, ¿de qué estás hablando? Sobre las dos cosas, con gusto, Carmen. Sobre la primera, tú sabes que hay ya una iniciativa para reformar el artículo 102 constitucional, presentada por organizaciones de la sociedad civil, por auténticos especialistas en la materia, cuyo único objetivo es hacer un planteamiento serio para que México cuente con una herramienta que combata la impunidad, que verdaderamente se aplique la ley y que realmente se procese no de manera selectiva, sino a todos aquellos que hayan transgredido la norma. Está presentada la iniciativa. Es esto que se conoce bajo el hashtag Fiscalía que Sirva. Es una reforma al 102 constitucional para dotar de plena autonomía tanto a la Fiscalía General como a las Fiscalías Especiales, señaladamente a la Fiscalía Anticorrupción. Segundo, ¿por qué una comisión de la verdad? Por la magnitud de los señalamientos. ¿Y por qué con acompañamiento internacional? Pues porque hay un clima de enorme desconfianza en el país. Esto ya se ha hecho en otros países del mundo y ha dado muy buenos resultados. Implica tocar la puerta en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, concretamente en el Departamento de Asuntos Políticos. Ellos analizan la viabilidad y, en su caso, el propio secretario general de la ONU, quien es la cabeza a nivel mundial, nombra a un jefe de comisión y a un equipo de expertos, cuya responsabilidad es acompañar este proceso. No pierde la Fiscalía el monopolio del ejercicio de la acción penal. No implica transgredir la soberanía. Van a ser órganos del Estado mexicano los responsables de procesar, pero sí será un organismo internacional el que acompañe la investigación con dos objetivos. Primero, que no haya abusos, porque no se trata de que el nuevo gobernante abuse del ejercicio del poder. Estaríamos cayendo exactamente en lo mismo de lo que ahora estamos criticando. Pero el segundo objetivo es que no haya impunidad, que realmente se lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias, se conozca la verdad y se aplique la ley. Estás, Ricardo Anaya, planteándole a México una suerte de CICIG a la mexicana, es decir, este órgano que se estableció en Guatemala, que tiene fiscales independientes, fiscales extranjeros que están creando precisamente casos que han sacudido a Guatemala, o bien la MASIG en Honduras, en este caso patrocinada por la OEA. ¿Estás hablando de una suerte de CICIG a la mexicana? Mira, sí tiene mucha relación lo que estoy diciendo con lo que ya sucedió en Guatemala, que como todo el mundo sabe, terminó con el propio procesamiento del presidente de la República, pero no puede ser exactamente como en Guatemala, porque en el caso de México, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Eso no se puede ceder a una instancia internacional. De tal manera que por eso lo que yo estoy planteando es sí observar ese tipo de experiencias internacionales, pero con un planteamiento que se ajuste a nuestra Constitución y que no violente la soberanía del país. Por eso creo que en el caso de México lo más conveniente es que sea una comisión nombrada por Naciones Unidas que acompañe este proceso de investigación y que en paralelo la Fiscalía plenamente autónoma sea la responsable de integrar la averiguación y en su caso ejercer acción penal. Y has puesto el ojo, digámoslo de esa manera, en los casos emblemáticos de este
de este sexenio. Estás hablando de la Casa Blanca, estás hablando de la desviación de recursos o la triangulación de recursos a través de universidades públicas de manera millonaria, en fin, estos que acabas de mencionar, estás en ese tono y en ese punto planteándole a México que estás dispuesto a que en el gobierno que encabeces, si llegaras a ganar la presidencia de México, se abrirían procesos penales al hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así es, Carmen, eso es exactamente lo que estoy diciendo y esa es exactamente la razón por la que ellos no quieren que yo aparezca en la boleta electoral. ¿Y cómo te imaginas un proceso así en la lógica de lo que acabamos de escucharte? Una fiscalía autónoma del poder político que esté en turno. ¿De qué manera, hagamos el ejercicio, Ricardo Anaya, de qué manera un presidente de la República podría impulsar o empujar un proceso o varios procesos penales en contra de los miembros del anterior gobierno? El problema histórico en nuestro país, Carmen, es que el Ministerio Público Federal, en este caso la PGR, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, es decir, solamente la PGR puede, una vez integrada la investigación, llevar la acusación ante el Poder Judicial de la Federación. Y el gran problema es que son designaciones del propio titular del Ejecutivo, en donde el presidente en turno tiene el control para decidir a quién se investiga y a quién no se investiga. Y me parece que los últimos días han sido verdaderamente reveladores. Pongo un ejemplo. Yo decido acudir voluntariamente a la Procuraduría General de la República a entregar un escrito. 1, no me contestan el escrito. 2, me graban en audio y en video cuando estoy ahí. 3, emiten un boletín con puras mentiras. Y 4, difunden el video. Pero ¿qué tal cuando Emilio Lozoya acudió a la Procuraduría General de la República? Yo te preguntaría si tú conoces el video de cuando Lozoya estuvo ahí en la PGR, si la PGR emitió un boletín de prensa, o lo mismo cuando estuvo recientemente Rosario Robles, o en cualquier otro caso. Es decir, el actuar es francamente selectivo. A los amigos se les protege y a los opositores políticos pues se les hostiga con toda la fuerza de las instituciones del Estado. Lo que implica esta reforma, Carmen, es dotar de plena autonomía a la Fiscalía General y a las Fiscalías Especiales, señaladamente a la Fiscalía Anticorrupción. Una vez que se da ese paso, el presidente de la República deja de tener en sus manos el control para decidir a quién sí se investiga y a quién no se investiga, y contra quién sí se ejerce acción penal y contra quién no se ejerce acción penal. Ese es el primer paso. Y ni siquiera es una idea que yo quiera asumir como propia, como que solo a mí se me ocurrió. Eso es justamente lo que están planteando organizaciones de la sociedad civil de la talla de Mexicanos contra la Corrupción, el INCO y muchísimos intelectuales y académicos en México. Demos el paso a una fiscalía verdaderamente autónoma y en este caso, Carmen, por la magnitud, por la relevancia, me parece que es fundamental una comisión de la verdad con acompañamiento internacional que garantice que iniciado ese proceso ya nadie lo podrá detener. No es que vaya a haber vendetas, venganzas, lo que tiene que haber es justicia, que se conozca la verdad y se actúe en consecuencia. Ricardo Anaya, en la carta que mencionaste hace un momento de los intelectuales que suscribieron a través de la convocatoria de Nexos, hay una parte donde dice, si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya, exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia. Sobre ese punto que dice Ricardo Anaya, ¿te han citado a declarar? ¿Te han imputado algo? Primero, que estoy absolutamente de acuerdo. Segundo, que me parece increíble que en algunos medios de comunicación esa haya sido la cabeza, sin tomar en cuenta que hay un punto y seguido que dice, de lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios, democracias totalmente disfuncionales. Ahora, ¿qué respondo a tu pregunta? Que estoy de acuerdo y que es lo que llevo varios días diciendo. Lo que yo he dicho con todas sus letras, Carmen, es si el 5% de lo que han dicho es cierto, mi pregunta es muy simple. ¿Por qué no proceden en mi contra?
Pues porque esto es una cortina de humo para dañarme políticamente y para que la gente no observe lo que ocurrió justo el día que ellos iniciaron este ataque en mi contra. Porque, a ver, Carmen, no seamos ingenuos, en esto no hay casualidad. Justo el día en que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública, donde vienen plenamente documentados estos desvíos por más de 6,000 millones de pesos de Sedatu y de Sedesol, cuando los titulares eran justamente Rosario Robles y José Antonio Meade. Ese día es cuando empieza toda esta andanada en mi contra, que se han encargado de que se hable de ello absolutamente todos los días en todos los medios de comunicación que han podido. Yo planteé una pregunta y una respuesta. La pregunta es, si el 5% de lo que han dicho es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra? Y segundo, tengo la respuesta. La respuesta es que es una cortina de humo justamente para tapar otro escándalo del que ellos no querían que se hablara. Y en un contexto mucho más amplio, ¿por qué contra mí, Carmen? Pues porque Andrés Manuel, y no es una exageración mía, estoy seguro que hay gente que ahorita nos está oyendo que cree que yo estoy exagerando. Busquen el discurso de Andrés Manuel con papel en mano, un discurso leído, bien pensado. No fue, digamos, una arenga en un mitin, donde él dice, declaro una amnistía anticipada, no vamos a investigar a la gente de esta administración. Lo entrevista Jorge Ramos, se lo pregunta de manera puntual y vuelve a decir lo mismo. Lo entrevistan en Tabasco, una entrevista larga, donde se entra justo a ese mismo tema y lo vuelve a reafirmar. Y la semana pasada en Tamaulipas vuelve a decir lo mismo. Es decir, pues es evidente que a quien ven como un peligro es a mí, y por eso es este hostigamiento. Ahora, yo, como lo dije ayer, Carmen, no voy a cambiar mi posición es pública y voy a seguir adelante. Este fin de semana se agregó al asunto el tema de un presunto plagio en la cuenta de, si no me equivoco, Claudia Ruiz Massieu. Es que se sube este tema y bueno, se desata una discusión en las redes sociales acerca de si plagiaste o no plagiaste algo para hacer tu presentación en una de tus, bueno, uno de los momentos donde estabas lanzando tu aspiración presidencial. Sobre el plagio de Anaya, ¿qué dice Anaya esta mañana? Presunto plagio de Anaya, digamos así. Primero, Carmen, en términos coloquiales te diría, pues cree el león que todos son de su condición. Yo le recuerdo a esta señora que quien plagió su tesis de licenciatura fue su jefe, y eso está plenamente documentado. El 29% de esa tesis está plagiada. Segundo, plagiar es no dar crédito a la fuente de la información. En mi caso, si tú ves la presentación que yo hice, con toda claridad en la diapositiva dice fuente, Tony Seba, que es un investigador de Stanford que habla de estos temas de los que yo también he estado hablando en los últimos días. Y mira, para que entendamos el punto, hoy mismo estoy viendo que sube un tuit Tony Seba y dice, lo voy a traducir aquí medio en vivo porque está en inglés, pero dice que está muy complacido de que el candidato mexicano a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, esté difundiendo lo que él llama con un hashtag Clean Disruption, que son estas, digamos, tesis que él ha venido sosteniendo, y que esto además alimente al debate público. Entonces, por supuesto que no hay plagio, porque está citada la fuente es Tony Seba, y con mucho gusto puede cualquier persona ver la fotografía de la diapositiva y la propia, el propio video en donde se aprecia esto en la lámina. Bueno, eso es en relación al tema de esta presentación tuya, pero bueno, a mí lo que me parece más destacado de subrayar en esta conversación, Ricardo Anaya, es, bueno, desde luego tu llamado al presidente de la República y lo que ya más temprano leímos, que es la Carta de los Intelectuales, lo que presentó hoy la Coparmex, por cierto, que también es una postura que el día de hoy se da a conocer, y esto que tú abres como una posibilidad, o no una posibilidad, sino como una propuesta política para tu campaña, que es incorporar el ingrediente internacional para el tema de procesamientos judiciales en México relacionados con la corrupción política. Y bueno, pues eso es un elemento que es desde muchos puntos de vista destacado
o destacable porque hay casos en la región, en toda América Latina, donde ha habido una sacudida con el caso Odebrecht, el Lavallato Odebrecht, desde luego lo que pasa en Guatemala, desde luego lo que pasa en Honduras, lo que ha pasado en El Salvador. Hay una situación de procesamientos judiciales muy fuerte en los últimos años y en el caso mexicano, pues parece que estamos de noche y en el caso de estos que acabamos de mencionar, el componente internacional es un tema, así que tú lo colocas ahí a la mesa. ¿Lo hiciste a motu propio o es una decisión de los partidos que te postulan? ¿Cómo fue que decidieron lanzar eso? Lo primero es un asunto profundamente reflexionado, Carmen. Estudiamos con todo detenimiento el marco jurídico mexicano para que el planteamiento fuera acorde a nuestra Constitución. Porque estoy viendo que alguien va a salir a decir que le vamos a entregar la soberanía a un ente internacional. Eso es absolutamente falso. Lo que yo estoy planteando está claramente enmarcado en la norma constitucional. Y segundo, el texto que yo leí el día de ayer, en donde, como tú observaste, eso está planteado con todas sus letras, fue previamente dialogado con las dirigencias de los partidos y, como tú también diste cuenta, me acompañaron. Por supuesto, yo asumo la responsabilidad del texto, pero también te digo, no es algo que haya yo hecho a espaldas de nadie, ha sido absolutamente transparente mi posición y mi propuesta respecto de quienes dirigen los partidos políticos que integramos esta coalición que a mí me ha postulado a la presidencia de México. ¿Y la dedicatoria mayor para eventuales futuros procesos penales en México es Enrique Peña Nieto? O sea, lo que yo dije con toda claridad, Carmen, es que primero estoy convencido de que la razón por la cual el presidente de la República no quiere que yo aparezca en la boleta y por la cual se ha iniciado todo este ataque y esta embestida de la PGR en mi contra, es justamente esta propuesta de la que hoy estoy hablando contigo. Segundo, yo no creo en venganzas, en vendetas, en bravuconadas, creo en el Estado de Derecho, creo en el combate a la impunidad. Yo en esto tengo una profunda diferencia con Andrés Manuel, porque son dos enfoques muy distintos. Si suponiendo que tú me agredieras en algo, Carmen, yo estoy en todo mi derecho de perdonarte. Lo mismo si yo te agredo a ti, tú estás en tu derecho de perdonarme. Pero si tú o yo detectamos que un funcionario público desvió 6,000 millones de pesos, que no son ni tuyos ni míos, que son de los mexicanos, que tenían que ir a combate a la pobreza y que alguien se los robó, no tenemos absolutamente ningún derecho de perdonarlo, porque a ti y a mí no nos hizo nada. Tenemos más bien, y en este caso yo, si fuera el presidente de México, la obligación legal y ética de proceder en contra de quien se robó el dinero de los mexicanos. Entonces, cuando Andrés Manuel dice que los va a perdonar, y después cuando inclusive bromea y dice, ya dije que los voy a perdonar, pero si me siguen cucando puedo cambiar de opinión, está verdaderamente desenfocado, porque él no entiende que él no tiene el derecho, porque no es un daño a su patrimonio. Si le roban su coche, puede perdonar a quien se lo robó, pero si un funcionario corrupto se roba 6,000 millones de pesos y los desvía, ningún presidente de la República tiene el derecho de dar ese perdón, al contrario, tiene la obligación de proceder en consecuencia. Esa es mi posición, Carmen, lo he hecho público y como lo he dicho, no voy a cambiar mi posición. Pues Ricardo Anaya, seguiremos muy de cerca lo que va pasando en este proceso político de 2018 en México. Te agradezco que nos tomes la llamada y seguimos en comunicación si nos lo permites. Buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días, un saludo a todo el auditorio. Gracias y buenos días.